más adelante que haya una entrada. ¿Listo? Y aquí podemos tener, sigue la vía, y aquí hay una entrada de vehículos. Luego metros más adelante pues una salida. Y así sucesivamente. Entonces todo esto que está de aquí hasta acá será la longitud de la vía, del tramo que se está estudiando. Entonces la idea es, para esta longitud, cuál es la cantidad de vehículos que hay. Entonces este es más complicado, porque ¿cómo sé yo cuántos están entrando por acá? O sea, imagínense, entrada 1, entrada 2, si yo estoy poniendo aquí que también están entrando, entrada 3, salida 1, salida 2, salida 3, ¿cómo saberlo? ¿No? ¿Cómo saber cuántos vehículos hay en todo ese tramo de vía? Entonces la densidad, mire esto. Hoy en día pues tenemos una ventaja y son los drones. ¿Sí? Los drones. A ver. Entonces observen ahí, todo esto se hizo para sacar el pico y placa en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, ¿qué se hacía? Poner a funcionar drones. Entonces está ahí sobre la carrera 27 con 56, hay más videos, pero aquí lo que se busca es poder establecer qué tanta cantidad de vehículos hay en un tramo de vía, ¿sí? Entonces escoges por carril, así como teníamos aquí este dibujito, se coge por carril y se levanta el dron y se sabe cuántos vehículos hay en una distancia determinada. Entonces, esa es la densidad. ¿Listo? Esa es la densidad. Entonces aquí, si yo suelto eso, miren que aquí hay unos vehículos más grandes, unos más pequeñitos. Entonces es la forma de medirlo es de esta manera. Aquí va avanzando. Y vamos a tomar una imagen acá. Por ejemplo esta. Entonces ahí se podría saber cuál es la cantidad de vehículos que hay en esa vía entre una determinada longitud. ¿Listo? Entonces ese es el concepto de densidad. El número de vehículos que hay en un tramo de vía. Estas tres variables, flujo, velocidad y densidad, se llaman variables macroscópicas. Y estas variables son las que se utilizan para hacer simulaciones. Se llama macrosimulación. Entonces, con esas tres variables se hace macrosimulación. ¿Sí? Se hace macrosimulación. Entonces, no sé qué preguntas hay hasta acá. Entonces, como
son variables macroscópicas, ¿sí? Son variables macroscópicas, fíjense que siempre hablábamos así, vehículos kilómetro, vehículos hora, en la velocidad en kilómetros hora, o sea, son macro, ¿sí? Estamos midiendo ahí variables macro. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este título? Teoría del flujo vehicular. Entonces, el objetivo es encontrar un modelo, ¿sí? Encontrar, ese es el objetivo, un modelo de tráfico. Un modelo de tráfico que me relacione, ¿sí? que relacione las variables macro, ¿sí? Que relacione las variables macro. ¿Quiénes de aquí están viendo fluidos? Uno, dos, poquitos. En fluidos, ¿qué modelo trabajan? ¿Te acuerdas? Fluidos, ¿qué modelo trabajan? Allá fluidos, pues es agua lo que se va a mover, ¿sí? Tuberías y todo el cuerpo. ¿Qué modelo trabaja allá? ¿Cómo? Bernoulli, sí. Pero hay una ecuación clave que le llamamos allá la ecuación de continuidad. ¿Sí? ¿Ecuación de continuidad? ¿Sí la han visto? ¿Cómo es esa ecuación de continuidad? ¿Recuerdan? Sí. O sea, entonces uno tiene ahí. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una tubería. Voy a suponer esta tubería acá. ¿Listo? Y entonces aquí, caudal de entrada igual caudal de salida. Por eso se llama ecuación de continuidad. El fluido que entra, pues tiene que salir al otro lado, ¿sí? Esta tubería, pues tiene un diámetro, ¿sí? Aquí hay un diámetro. 1 pulgada, 2 pulgadas, en vía manejamos 36 pulgadas, por ejemplo, ¿sí? 36 pulgadas. Pero un diámetro. Ese diámetro, pues obviamente me va a dar el área de la tubería. El diámetro me da el área. El fluido está entrando y aquí este fluido lleva una velocidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la ecuación de continuidad que utilizan allá en fluidos? Entonces dice así: el caudal será igual a la velocidad por el área. ¿Estamos? Entonces, esa es la ecuación que utilizan allá en fluidos y trabajan y modelan con esa caudal a partir de esa ecuación fundamental. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Encontrar una ecuación que me relacione esas variables macro que estamos nosotros viendo. ¿Listo? Entonces, sí, ya podemos por aquí. Entonces, ya tenemos eso ahí. Entonces, para ello vamos a definir unas variables micro. Entonces, aparecen unas variables microscópicas. Variables microscópicas. Entonces, esas variables micro, entonces, aparece de tener un análisis de lo que estábamos viendo ahorita en el videito. Es un carril y a ese carrilito, entonces, por ejemplo, ¿sí? Si esta es una vía de 2 carriles, por decir algo, entonces no falta la persona que se quiera ir aquí lento, otros quieren adelantar, otros quieren ir rápido por el carril de la izquierda. O sea, cada uno, hay otros que se van como en pelotón. ¿Sí? Entonces, eso es más complejo. Aquí, en el modelo de fluidos, pues hay ecuaciones, hay toda una cantidad, nos ponen bastante nivel, pero lo que se está moviendo es un líquido. Esto aquí, sacar un modelo sabiendo que cada uno de los que se comportan en la vía de manera diferente es más complejo. Y entonces aparecen temas de comportamiento humano, ¿sí? Que es el gran lío y por qué tantos problemas con el tema de las vías.
¿sí? Porque allá afuera, cada uno quiere hacer lo que quiere. Entonces casi que hay que poner un policía al lado para que se comporte bien. Es muy jodido, muy complicado, ¿sí? Como nosotros no vamos a complicar aquí, lo que buscamos es analizar ese flujo de tráfico que está ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos un carril, y cogemos ese carril que vamos a analizar, y entonces miramos acá, tenemos esta distancia que ya la llamamos L, longitud, puede ser en metros o en kilómetros, como quieran, y aquí entonces tenemos, por ejemplo, para este caso, un solo carrilito, entonces un vehículo, otro vehículo, unos más grandes, otros más pequeñitos, como sea, y así sucesivamente tener diferentes flujos. Entonces, ¿qué es lo que decimos aquí? Yo puedo revisar este comportamiento de los vehículos en esa fila, lo puedo revisar en tiempo o lo puedo revisar en distancia, ¿sí? En tiempo o en distancia. Entonces, si trabajo tiempo, voy a poner aquí tiempo, ¿listo? En segundos. Entonces, ojo, voy a mirar la cola de este, bueno, voy a hacer aquí un zoom. Digamos que cojo estos dos carritos y hago un zoom. Y hago esto. Miro aquí el carrito que está acá, con su trompa, y está el otro pequeñito que está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo lo puedo así, revisar cola del vehículo con la cola del siguiente, o lo puedo revisar la cabeza del vehículo con la cabeza del siguiente. ¿Es igual? El compañero dice no. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque las longitudes son diferentes. ¿Listo? Y como vimos ahí en el video, hay un camión de la gaseosa, está el del taxi pequeñito, está el de la moto, o sea, son diferentes los vehículos. Entonces tenemos que tomar un criterio. ¿Trabajo el de arriba o trabajo el de abajo? Uno solo. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que voy a trabajar con este. Voy a medirme cola con cola. Entonces, si me voy cola con cola, entonces sería la colita de este con la cola del siguiente. Y así sucesivamente. La cola de este con la cola del siguiente. Como estoy midiendo en tiempo, entonces a eso lo voy a llamar el intervalo, o sea, H. Entonces sería aquí un H1, un H2, y así sucesivamente, la cola del siguiente, tal, sería un H3, sucesivamente, y hasta que mido este par que tengo aquí al final. Y este sería H sub n menos 1. Si yo les dijera, oiga, una ecuación que me diga cuál es el intervalo promedio de toda esa cantidad de vehículos que yo tengo en el tramo, ¿cómo sería el intervalo promedio? Entonces sería el intervalo promedio H será igual a la sumatoria de todos los H sub i, H1, H2, los que sean, sobre n menos 1. ¿Listo? ¿Por qué n menos 1? Porque yo al último vehículo pues simplemente lo tomé fue hasta la cola de ese vehículo. Entonces, como dije que íbamos a hacer tiempo, en tiempo, entonces acá ¿qué va a ser? Las unidades de esto son segundos por vehículo. ¿Listo? Segundos por vehículo. Si es así, si estas son las unidades, ¿a qué unidades se las parece a las de allá? A las macros. O sea, ¿cómo lo podíamos relacionar? Al flujo, sí señor, al flujo. Porque el flujo, hicimos vehículos hora, o sea, unidades de vehículos sobre unidades de tiempo. Y aquí tenemos unidades de tiempo sobre unidades de vehículo. Conclusión, tenemos nuestra primera ecuación que es el intervalo promedio, o
sea, yo puedo obtener flujos sobre, sería igual a 1 sobre Q. Entonces a esta llamémosla la ecuación número 1. ¿Listo? Ecuación número 1. El flujo o el intervalo promedio es el inverso del flujo, o el flujo es el inverso del intervalo promedio. ¿Está claro? Muy bien. Hacemos lo mismo para ese mismo carril que está ahí, pero ahora ya no voy a trabajar en tiempo, sino que voy a trabajar en distancia. Entonces aquí distancia menos. Y hago lo mismo, la cola de este con la cola del siguiente. Entonces esto será S1. ¿Qué significa S1? Este H les dije que era intervalo. Por eso sacamos el intervalo promedio. Este S se llama espaciamiento. ¿Listo? Espaciamiento. Aquí tengo un S1, aquí será otro S2, aquí será hasta la cola de este, será un S3, sucesivamente, y hasta acá, hasta la cola. Y este aquí será S sub n menos 1. Y hacemos lo mismo. Entonces, ¿cuál es el espaciamiento promedio? Entonces, el espaciamiento promedio va a ser igual a la sumatoria de igual 1 hasta n menos 1 de todos los S sub I sobre n menos 1. ¿Esto qué unidades tiene? Tiene unidades de metros sobre I. ¿A qué se les parece eso de las ecuaciones macro que están allá? Las macro. ¿Ninguna? A la densidad. Miramos la densidad a densidad, vehículos, kilómetros, o sea, unidad de vehículos sobre distancia. Y allá tenemos distancia sobre unidad de vehículos. Conclusión, tenemos una ecuación 2 que es el espaciamiento promedio. ¿Sí? El espaciamiento promedio será igual al inverso de la densidad. ¿Listo? A esta la llamamos la 2. Listo. Ahora, velocidad media espacial. Entonces, como es un tramo, ¿sí? Aquí definíamos la velocidad media espacial para un tramo de vía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la velocidad media espacial, tengo el tramo, es distancia sobre tiempo. O sea, sería ¿qué? Espaciamiento promedio sobre tiempo, o sea, intervalo promedio. ¿Listo? Sobre el intervalo promedio. ¿Sí? Espaciamiento promedio sobre intervalo promedio. ¿Esto qué es? El espaciamiento promedio, 1 sobre K. Es 1 sobre K. Y el intervalo promedio es 1 sobre Q. Y entonces aquí nos quedaría, haciéndolo de la orejita, que esto es Q sobre K. Y de aquí llegamos a una ecuación, entonces esta acá la paso para acá y me quedaría que Q es igual a B sub E por K. Y esta que está acá se llama la ecuación fundamental del flujo vehicular. Es así como los señores de la hidráulica tienen estos, que es caudal igual a velocidad por área, para nosotros es caudal, o sea, flujo, igual a la velocidad media espacial por la densidad. Y a partir de esa ecuación se generan todos los modelos que vamos a mencionar aquí en clase. ¿Listo? Un par de modelos que vamos a trabajar aquí en clase. ¿Preguntas? ¿Dónde es el espaciamiento? ¿Señor? ¿Dónde es el espaciamiento? El espaciamiento. Buena pregunta.
tengo estos dos carritos acá, ¿sí? Tengo estos dos carritos. ¿Se acuerdan que hicimos un zoom de estos dos? Y entonces, el espaciamiento es desde la cola de este vehículo hasta la cola del vehículo siguiente. A eso es lo que le estamos llamando espaciamiento. ¿Cómo está conformado el espaciamiento? Entonces, el espaciamiento es la suma de quién. El espaciamiento va a ser la suma de quién. De la longitud del vehículo, mira, L, la longitud del vehículo, más este pedacito que está acá. Este pedacito entre aquí y aquí se llama separación. ¿Listo? O sea, la separación que hay entre dos vehículos consecutivos. Entonces aquí estamos diciendo que el espaciamiento es la longitud, ¿sí? La longitud del vehículo más la separación. Todo esto es metros. ¿Vale? Y ahora si yo lo miro en tiempo, entonces si estoy mirándolo en tiempo, ya sé que de aquí a acá, ¿cómo se llama? Intervalo. Entonces se llama intervalo. Entonces podríamos decir que el intervalo es igual a, como estoy midiendo ese en tiempo, ya no es distancia, entonces ¿cuál será el tiempo que gasta un vehículo para recorrer su propia longitud? ¿Sí? Tiempo que gasta un vehículo para recorrer su propia longitud se le llama paso. ¿Listo? El paso. ¿Es qué es el paso? Es el tiempo que gasta un vehículo en recorrer su propia longitud. Y este pedacito de aquí a acá, que dijimos que era separación, midiéndolo en distancia, pero ahorita yo estoy es con tiempo, entonces le vamos a llamar brecha. ¿Listo? Brecha. ¿Qué es la brecha? Es el tiempo que gasta un vehículo para recorrer una separación entre dos. ¿Sí? Entre dos vehículos consecutivos. ¿Estamos? Porfa, capítulo 10 del libro. De ahí les va a salir muchísima información sobre qué es eso de brecha, qué es el paso, qué es la separación. O sea, todas estas unidades de aquí. Yo recuerdo el profesor de allá de la Politécnica de Cataluña, el hombre, ingeniero electrónico, se metió a este cuento y se puso a hacer todos estos análisis, y el hombre generó lo que hoy se llama el Einstein, el software Einstein, uno de los software más vendidos en el mundo de la microsimulación. Y todo esto basado en una teoría que se llama teoría del seguimiento vehicular. Teoría del seguimiento vehicular. Hoy en día pues está lleno de dinero. ¿Listo? ¿Puede repetir la definición de brecha? ¿De brecha? Sí. Como la brecha es este pedacito, o sea, en distancia sería la separación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la brecha? Es el tiempo que gasta un vehículo en recorrer la separación entre los dos vehículos. Bueno, ¿qué otra duda? Profesor, por ejemplo, para medir los intervalos, lo que usted hace es, por ejemplo, coger nada más un vehículo sobre toda la longitud y empezar a medirle esos espacios, o... Es el video, ¿te acuerdas del video? O sea, usted coge el video y a cada vehículo le Claro, va a entonces se van midiendo los espacios. Ok. Y entonces, Pero claro, el intervalo le va midiendo ese tiempo, pues. claro, y entonces yo pongo allá gente que me haga conteo de vehículos. Entonces ellos me hacen conteo de vehículos, yo tengo los vehículos hora, fin. O si no el mismo video, ya me está dando la cantidad de tiempo que están pasando los vehículos. Cuento los vehículos y tengo todo esto. Entonces ya tenemos la densidad. Tiene todo ahí. Bueno, esto aquí en geomática, aquí al frente, o sea, se acaba de terminar un estudio para la calle 52, todo lo que es para mirar a ver cómo se llega rápidamente a Real de Minas. Entonces eso era con drones. ¿Sí? Drones, ahí hay un ingeniero que es el que maneja ese dron y es un campeón. ¿Y cómo se llega más rápido? Yo vivo en Real de Minas.
Es que se va a hacer una ampliación, o sea, está en un estudio, la ampliación para llegar rápidamente hacia la zona de Real de Minas y allá para empalmar con el viaducto de la Novena. Entonces se va a empalmar con el viaducto de la Novena, un pequeño intercambiador, pero si quieres luego te puedo mostrar cómo va a quedar ese proyecto. Bien, listo. Entonces, esta es la base para el modelo, ¿sí? Para el modelo que vamos a realizar. Entonces, primer modelo, modelo lineal. Este modelo lineal se debe a un profesor que se llama Green. Bueno, se llamaba, pero ya murió. Green Chips, ¿sí? ¿Y qué decía este señor? Oiga, vamos a relacionar estas variables macros, ¿sí? Vamos a relacionar estas variables macros. Entonces, vamos a encontrar una relación entre esas tres variables macros que tenemos ahí, ¿sí? Mientras carga híbrido empezamos. ¿Qué dijo este señor? Les dijo, oiga, podemos hacer primero una relación entre la velocidad media espacial versus la densidad, ¿sí? Oiga, hagamos una relación entre estas dos variables, entre la velocidad y la densidad. Entonces aquí, no sé si se alcanza a ver, pero aquí hay la forma de sacar esos modelos, ¿sí? No se aprecia, ¿no? Vamos a hacer otra cosa ahí para que ustedes lo vean. Se va a campo y hoy en día con las cámaras, como les digo, se toma toda esta información. Entonces las cámaras le dan a uno la velocidad, le dan el flujo, todo. Y con base en eso, toda esa cantidad de información, pues se generan estos modelos, ¿sí? Y estos modelos es la base para todos los libros que existen sobre el tema de vías, ¿sí? Todo esto es la base para diseñar vías, para saber cuál es el plan de acción, cuándo se debe hacer ampliación de carriles. Entonces todo esto es la base. ¿Estamos? Entonces relacionamos, por ejemplo aquí está la velocidad versus la densidad, velocidad versus flujo. Entonces tenemos que encontrar cuál es una relación entre esas variables. ¿Listo? Y esa es pues la manera, ¿sí? La manera de encontrar. Entonces, por ejemplo, se han sacado modelos, les decía, para estudiar ese comportamiento vehicular, y está este de Green Shields, lo que vamos a ver, está el de Greenberg, está el de Underwood y de la Universidad de Northwestern, pero hay más, ¿sí? Hay más modelos detrás. Entonces empezamos con ese primer modelo y decíamos
que es estudiar la relación entre la velocidad y la densidad. Aquí ya podemos apagar esto. Y aquí. Entonces, ¿qué dijo este señor? Oiga, esta es la ecuación fundamental que ya está pues descrita, y vamos a relacionar entre estas dos variables. Entonces aquí la velocidad y aquí la densidad. ¿Listo? Pregunto. La velocidad media espacial y aquí la densidad. Pregunto. Si casi no hay vehículos en la vía, miren, pocos vehículos en la vía, porque esto es densidad, recuerden que es vehículos por kilómetros. Y aquí velocidad, kilómetros por hora. Entonces pregunto, si casi no hay vehículos en la vía, yo estoy por acá, ¿qué velocidad yo podría andar? La máxima velocidad, ¿sí? ¿Y para ti cuánto es la máxima? Depende del tipo de vía, ¿sí? Depende de la hora, ¿sí? Si es a las 5 de la mañana, por ejemplo, yo quiero salir de Piedecuesta a Bucaramanga a las 5 de la mañana, ¿a qué velocidad yo podría andar? Fácilmente 100, 110 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces, pero la permitida son 80 kilómetros por hora. Entonces, para no complicarnos la vida, ¿sí? Vamos a decir que cada uno viaja a la velocidad que quiere, y eso se llama la velocidad a flujo libre. Velocidad a flujo libre. ¿Sí? ¿Por qué flujo libre? Pues porque hay muy pocos carros en la vía. ¿Estamos? Velocidad a flujo libre. Entonces, tenemos un punto ahí ya del modelo. Y el otro punto para este modelo lineal es el siguiente. ¿Qué pasa si estamos ya congestionados? Sí, K se llamaría K sub C. K sub C es la densidad de congestión. Densidad de congestión, K sub C. Entonces, BFL, velocidad flujo libre, K sub C, densidad de congestión. Si yo estoy en una congestión total, como las imágenes que se ven ahorita en la foto, ¿a qué velocidad yo podría andar? 100. Inclusive puedo estar totalmente detenido, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando hay congestión total, la velocidad es 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo en este modelo? Pues unir esos dos puntitos, la velocidad flujo libre con esto. ¿Listo? Ya tenemos ahí. Entonces, una recta que me una la velocidad flujo libre con la densidad. Por favor, hallemos la ecuación de esa recta. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? ¿Quieren ahí ustedes solitos? Aquí les voy a poner. Voy a suponer que aquí, que este es el punto 1. Aquí es 1 y eso es 1. Y aquí es el punto 2. Punto 2. X es 2. ¿Cómo sería esa ecuación de la recta? Es la ecuación de la recta que va por dos puntos, y2 menos y1 igual a la pendiente por x2 menos y2. ¿Sí? Entonces despejamos acá y hallamos la pendiente. Entonces resulta que el punto 1, si yo miro acá, es 0, BFL. ¿Listo? Y en el punto 2, yo tendría aquí K sub C, 0. ¿Okay? Esos serían como los dos puntos de esta gráfica que tengo ahí. Entonces, si es la pendiente, entonces yo digo, la pendiente es Y sub 2 menos Y sub 1. O sea, Y sub 2 sería 0 menos
Y sub 1, que sería BFL, sobre X sub 2, que sería K sub 0. Y el otro sería 0. Total, que la pendiente sería menos BFL sobre K sub 0. ¿Sí? Esa sería la pendiente. Ahora, la ecuación. Entonces ya me pego esta ecuación. Entonces, en vez de Y sub 2 será B sub E. B sub E, la velocidad media espacial. Igual a Y sub 1 lo paso para el otro lado. Entonces, ya sé que Y sub 1 es BFL. BFL. Ahora, listo, ya tengo aquí. Igual, a la pendiente. Entonces la pendiente, sería la pendiente es menos BFL sobre K sub C. ¿Listo? Por, entonces aquí estaría X sub 2. ¿X sub 2 quién es? X sub 2 sería en este caso, así como hicimos Y sub 2, pues sería acá. ¿Listo? Y ya nos daría el otro, que sería el X sub 1, que en este caso es 0. Total, que esta es la ecuación de la recta. ¿Listo? Ecuación de la recta que pasa por esa vía. Muy bien. Preguntas. Listo. Entonces yo pregunto, supongamos, aquí tengo la velocidad y aquí tengo la densidad. Supongamos que aquí hay una densidad K sub 1. Entonces K sub 1, todo eso que está acá. Y mandaría aquí, o sea que aquí habría un P sub E1. ¿Cuál es el área de este rectangulito que tenemos acá? B1. Sí, B, estamos hablando de la velocidad media espacial. Entonces, el área de ese rectángulo que tenemos ahí, va a ser igual a B1 por K1. ¿Y qué es B1 por K1? El flujo. Entonces esto será igual al flujo. ¿Qué quiere decir? Que el área bajo este rectángulo que tenemos ahí, pues estamos hablando de flujo, ¿no? Sacando todos los diferentes flujos que se pueden formar ahí. La pregunta es, ¿en dónde está el mayor flujo? ¿En dónde se presentaría el mayor flujo? ¿Dónde se presentaría el mayor flujo? Sería ese, ¿no? La mayor área. ¿Cómo? Mayor sería ese mismo porque sería la mayor área, ¿no? Sí. O sea, observen que aquí podemos ir bajando. ¿Listo? ¿Qué pasa si está por acá, por ejemplo? Sí, o sea, y lo estoy haciendo es para decir que aquí estaría BFL medios, ese sería el BM, ¿sí? BFL medios. Entonces aquí está, recta acá esta, y aquí vendría esta de acá, y esto que está acá sería K sub C medios, o sea, en la mitad del BFL se presenta la mayor área. ¿Listo? La mayor área. Y esta área que está aquí se le llama el flujo máximo. ¿Listo? El flujo máximo. Y en vías, nosotros decimos, es la capacidad teórica de la vía.
capacidad teórica de la vía. El siguiente capítulo es capacidad y nivel de servicio. Ya aquí introducimos el concepto de capacidad. ¿Qué es capacidad? De la capacidad de la vía es la mayor cantidad de vehículos que puede alojar una vía, ¿sí? Por carril. Entonces aquí U sub M podríamos decir que es BFL medios por K sub C medios, o sea, en total UM será BFL por K sub C 4. Bueno, aquí ecuaciones, yo tenía la ecuación 1, la ecuación 2, esta ecuación fundamental, no se nos puede escapar, la ecuación 3, esta ecuación que es la lineal, la ecuación 4, y esta que está acá, este Q sub M, es ecuación 5. ¿Listo? Ecuación 5. ¿Qué significa eso? Que de este punto de BFL medios, o sea, cuando la velocidad se baja a BFL medios, o sea, de aquí, ¿sí? Desde este punto, todo esto que está acá, estamos en problemas de congestión. ¿Sí? Problemas de congestión. Desde BFL medios hacia abajo, congestión. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a esa casi densidad de congestión. ¿Dudas? En la ecuación 4, ¿cómo salió el campo? ¿Cómo salió qué va? El K. Ah, porque cambiamos los ejes, miren. Esta sería la velocidad media espacial y esta es la densidad. Este es el eje de la densidad. Velocidad, densidad. Entonces la relación, lo que hace Green-Shields es decir, oiga, no me complico la vida, yo te mostré otros modelos ahí, les dice, no, pues voy a suponer que hay una relación entre la velocidad y la densidad de tipo lineal. Y entonces dice, velocidad. Entonces, si las personas están solas en la vía, andan a la máxima velocidad, la llamamos velocidad flujo libre. Y si están saturadas, muchos vehículos en la vía, entonces no pueden andar, densidad de congestión. Entonces, por eso es que aquí hay este cambio de variables, ¿sí? Velocidad y x2, x1 sería y2 sería la velocidad y x2 la densidad. X2 la densidad. ¿Estamos? Ambas son velocidades del flujo libre, ¿sí? El W, el VM, es que no tanto. ¿Cuál va? Ambas son VFL, Sí, velocidad flujo libre. y la otra también. Aquí velocidad flujo libre sobre K sub C, que es la pendiente. Fue lo que encontramos como la pendiente de la vía. Listo. Muy bien. Ya tenemos la relación entre la velocidad y la densidad. ¿Cómo sería la relación entre el flujo versus la densidad? Flujo-densidad. ¿Cómo sería esa relación? A partir de ese modelo lineal. ¿Sí? ¿Cómo sería esa relación entre el flujo y la densidad? Miremos. Listo, miremos. Entonces partimos de esta ecuación lineal, o sea, de la lineal 4. Entonces ya sabemos, a ver, dos cosas. Primero, que el flujo es velocidad por densidad. Y la segunda es que la velocidad es igual
a la velocidad flujo libre menos velocidad flujo libre sobre K sub C por K. ¿Listo? Entonces esta es la ecuación 4 y esta es la ecuación 5. Yo necesito ahora es Q versus K, ¿sí? Q versus K. Entonces de aquí de esto, pues yo no necesito la velocidad. Entonces digo, de esta, la velocidad será igual a Q sobre K. ¿Sí? Q sobre K. Entonces, donde está la velocidad, reemplazo por Q sobre K. Entonces me quedaría que esto es Q sobre K igual a la velocidad flujo libre menos velocidad flujo libre sobre K sub C por K. ¿Estamos? Entonces aquí multiplico todo y me quedaría que Q es igual a K por BFL menos BFL sobre K sub C por K al cuadrado. ¿Sí? Y obtenemos esta ecuación. Esta sería la relación entre el flujo y la densidad. ¿Listo? Entonces esta sería la ecuación número 6. Entonces, ¿cómo funciona esa ecuación 6? Entonces decimos lo siguiente. Oiga, ¿qué pasaría como el flujo está en función de la densidad? Entonces la pregunta es, si K es igual a 0, ¿cuánto vale el flujo? Si K igual a 0, ¿cuánto sería el flujo? Entonces Q igual a 0. Pregunta, ¿qué pasaría si K es igual a K sub M? ¿Cuánto vale el flujo? Si K vale K sub M, ¿quién es K sub M? K sub C medios. Entonces, ¿cuánto vale Q? K sub M, mira, K sub M, K sub C medios, que es el mismo K sub M que estábamos viendo por acá. Pues no, K sub M. Es K sub C medios. Sub M, K sub C medios. ¿Cuánto daría? 0. Revisa. ¿Cuánto? O sea, miremos, Q a qué sería igual. Entonces, este K ahora vale K sub M, que vale K sub C medios. Entonces sería K sub C medios por B sub F menos, este sería K sub C medios al cuadrado, ¿no? ¿Sí o qué? Entonces, uno de aquí y uno de aquí, cancelaría. Entonces me quedaría este que es 1 menos 1 medio. ¿Listo? Entonces, total me quedaría medio y un cuarto, ¿no? Entonces aquí, básicamente lo que estamos diciendo que esto sería BFL sobre K sub C cuartos, ¿no? BFL K sub C cuartos. ¿Sí o qué? BFL K sub C cuartos. Entonces, otra vez, si aquí yo reemplazo este K por K sub M, ¿sí?
sea que aquí este me valdría de aquí K sub C medios. Y este de aquí también K sub C medios. Como está elevado al cuadrado, sería K cuadrado cuartos. Entonces aquí como me quedaría un K sub C medio, porque el BFL es el mismo, entonces sería K sub C medios menos K sub C cuartos, pues un cuarto de K sub C medios. De K sub C, ¿sí o qué? Pues ahí ya tendríamos esto. Ahora, ¿qué pasa si K es K sub C? ¿Qué pasa si K es K sub C? Si K es igual a K sub C. No, no, queda un... Eso sería K sub C por BF. Mirándola. ¿Sí o Claro, qué? si abajo se cancela. Y aquí K la sub C. misma. Sí, ¿Café? se queda acá. Entonces quedaría que K sub C ve su F y aquí K sub C ve su F. Sí, O sea, ¿cuánto daría? 0. 0. Entonces Q igual 0. Entonces Q igual 0. Entonces, gráfica de esto, ¿cómo quedaría acá? Entonces vamos a suponer que aquí tenemos, tenemos K, y acá K, y aquí tendríamos flujo. ¿Listo? Entonces, pongamos los punticos. Si K es 0, Q vale 0. Entonces, si K es 0, Q vale 0. Y ya tenemos este punto. Si K es K sub M, entonces nos da esto. Que esto es lo que estamos diciendo que es Q sub M. ¿Sí? Q sub M. Entonces, si esto es Q, entonces por acá estará Q sub M. ¿Y cuándo se hace esto K sub M? Cuando esto es K sub C medios, ¿no? K sub M es K sub C medios. K sub C medios. Entonces acá, voy a suponer que este acá es K sub C medios. Que es el mismo K sub M. ¿Listo? Entonces aquí, y en el otro punto, si K vale K sub C, aquí estaría K sub C, entonces aquí vale 0 también, vale 0. Entonces esto aquí, la gráfica sería de esta manera. Una parábola, ¿sí? Una parábola. Entonces nos da una parábola, esa relación, que en últimas es esta, ¿no? Ya hemos dicho que Q es igual a esta y esta la llamamos ecuación número 6. Ecuación número 6. Ojo aquí, porfa. Ojo. ¿Qué pasa? Entonces, aquí esto es Q sub M, el máximo. ¿Qué pasa si yo corto esa curva en un punto cualquiera Q sub I? Exactamente. Entonces se nos forma aquí un valor acá y un valor acá. Entonces si yo bajo acá, entonces eso es lo que estoy diciendo, que ese sería Q sub I y aquí. ¿Y eso qué significa? Que para un mismo flujo vamos a tener dos densidades. ¿Listo? Entonces aquí sería una densidad K sub 1
y una densidad K sub 2. ¿Estamos? Densidad K sub 1 y densidad K sub 2. Ahora, ¿qué es eso? K1 y K2. ¿Cómo así que hay dos densidades? ¿Quién me explica eso? ¿Cómo así que para un mismo flujo hay dos densidades? Dependiendo del tiempo. Tiempo. ¿Cómo así que hay dos densidades? ¿Qué significa la de la izquierda, K1, y qué significa la derecha? Que puede haber uno más libre que otro. ¿Cómo así uno más libre que otro? Es porque el que está más lejos está más cerca del punto de congestión. Entonces, y el que está más cerca está más libre. Más rápido. Entonces, Ya miremos eso entonces. ¿Cómo analizamos esos? Con las pendientes. Entonces aquí, a este punto, vamos a trazar esta pendiente de aquí a acá. Entonces a esta vamos a decirle que este es un ángulo alfa. Y entonces si es alfa, ¿cómo sería la tangente de alfa? Entonces tangente de alfa, lado opuesto, QI sobre el lado adyacente, que sería K1. ¿Listo? K1. ¿Y qué es QI sobre K1? ¿Quién me dice? QI sobre K. Entonces recuerden la ecuación fundamental. Entonces la ecuación fundamental estamos hablando de flujo igual a la velocidad media espacial por la densidad. Pero yo aquí tengo es QI sobre K. O sea que nos queda es la velocidad. Entonces, ojo aquí. Entonces aquí esta va a ser la velocidad espacial 1. Una velocidad espacial 1. Ahora, si hacemos lo mismo y obtenemos esta pendiente ahora de la otra, a esta otra, voy a ponerla aquí con este negrito. Entonces aquí voy a este punto. ¿Están? O sea, ahorita aquí tengo un ángulo beta. Y hago lo mismo. Tangente de beta es igual a ¿quién? Lado opuesto, que es el mismo QI, sobre el lado adyacente, que sería K2. K2. Y esto entonces sería una velocidad de sub 2. La pregunta es, ¿cuál de esas dos pendientes es más grande? ¿La de tangente alfa o la de tangente beta? Tangente alfa. O sea, conclusión, tangente alfa es mayor que tangente beta, ¿sí? Y por lo tanto, velocidad V sub E1 es mayor que la velocidad V sub E2. ¿Listo? Y entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Ojo, que desde aquí, desde este punto, de aquí para acá, vamos a tener congestión. ¿Listo? Congestión. ¿Listo? Esto, congestión. O sea, los vehículos cuando superan esto ya andan mucho más despacio, las velocidades son menores. Los vehículos que están en esta zona, entonces están circulando más rápido. ¿Estamos? Están circulando más rápido.